Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a continuar con teoría de homotopía y vamos a ver los grupos de homotopía relativos. ¿No? Entonces empecemos suponiendo que tenemos un espacio topológico basado, así como este, XX0. Y también supongamos que tenemos un subespacio de X que contiene al punto base X0. Entonces nosotros podemos definir los grupos de homotopía relativos viene de la terna x, a, x0 y lo podemos definir de la siguiente manera. Así. Va a ser el conjunto de clases de homotopía F de mapeos de IN parcial IN, parcial IN menos IN menos 1. Esto clausura. X, a, x0. Así. Y aquí cerramos. Aquí IN-1 lo estamos pensando como el conjunto IN-1, el conjunto de todas las n tuplas que están en IN, tales que su última coordenada es 0. ¿No? Por ejemplo, si consideramos el caso n igual a 2, tenemos un cuadrado. Y aquí parcial IN es toda la frontera, es todo esto de aquí. Parcial IN, bueno, voy a ponerlo con otro color mejor. Entonces, aquí IN-1 es el conjunto de puntos que tienen como segunda coordenada igual a 0. La segunda coordenada es la de los yes. Entonces, IN-1 es esto de aquí. Y parcial IN menos IN-1 lo voy a dibujar en color blanco. Es esto de aquí. Así. Pero aquí nos quedan como unas cositas abiertas que no tienen, que no está incluida su frontera. Entonces por eso le ponemos la cerradura y entonces ya incluye esto de aquí. Así. Bueno, entonces eso sería más o menos el dibujo de IN, parcial IN y la clausura de parcial IN menos IN-1. Voy a cambiar a color negro otra vez. Entonces, aquí nosotros también podemos definir la composición de, bueno, la suma de funciones, ¿no? Lo podemos definir como f más g de S1 Sn. Así, igualito que para los grupos de homotopía absolutos, por así decirlo. Nada más que ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias. Sn sí. O sea, la fórmula es la misma, pero tiene unas ciertas diferencias. Si S1 menor o igual a 1 medio y G2S1 menos 1, Sn si 1 medio menor o igual a S1 menor o igual a 1. Entonces, así está definido igualito que para los PNXX0 sin nada de relativo. Y esto también, bueno, esta suma de aquí también la podemos definir en el PNXX0, así como F
f más g igual a f más g. Nada más que la diferencia es que aquí nosotros bueno, para que esta función de aquí esté bien definida, nosotros debemos de tener que, bueno, lo voy a escribir en la siguiente página, para que f más g de S1 Sn esté bien definido, nosotros debemos de tener que cuando S1 valga un medio, entonces esto es exactamente igual a esto. O sea que f de 1 Sn sea igual a g de 0 sí, de 0 aquí. Porque, bueno, para que f más g esté bien definida debemos de tener que cuando S1 valga un medio y cuando S1 valga un medio, estas dos cosas coincidan, ¿no? O sea que f de 2 S1, f de 2 un medio, o sea, f de 1 y g de 2 S1, 2 un medio menos 1, esto es 1 menos 1 y 0. Entonces debemos de... A ver, aquí lo puse mal. En realidad hay más coordenadas. Debemos de tener que esta igualdad se cumple, ¿no? Pero esta igualdad que se cumple nada más, bueno, nada más cuando esto de aquí, cuando los Sn están en aquí, nosotros podemos asegurar que eso de ahí sí se cumple. O sea, cuando todas, bueno, voy a ponerlo así, cuando S1, Sn está en E parcial IN menos IN menos 1 en la clausura, entonces aquí sí podemos asegurar que esto pasa y esto es igual a x0, que esto de aquí arriba pasa. Y eso porque las funciones deben de mapear todo esto a nada más el punto base, x0. Pero nosotros podemos asegurar esto de aquí siempre que Sn es igual a 0. Entonces, es como si tuviéramos una coordenada menos, ¿no? Aquí. Y como tenemos una coordenada menos, entonces esto de aquí nada más va a ser un grupo para... Ahora voy a poner pn x a x0 es grupo para n mayor o igual a 2. Y también el pn x a x0 es abeliano para n mayor o igual a 3. Así. Porque pues le estamos quitando una coordenada y entonces ya debemos de aumentarle un número a este n para que nos queden los resultados que teníamos anteriormente para los grupos de homotopía absolutos, ¿no? Porque, bueno, veamos por ejemplo el caso n igual a 1, ahí no tiene sentido porque, bueno, no tiene sentido concatenar estas funciones, porque voy a escribirlo aquí, el pi1 de x, a x0, estas son las clases de homotopía f, que van, bueno, en donde f es algo que va de i n es igual a 1, entonces nada más pongo y luego pongo parcial in es, bueno, voy a ponerlo aquí, este es el in, que en este caso n es 1, y su frontera son nada más dos puntos, el 0 y el 1. El 0 y el 1. Y luego la clausura de parcial in menos in menos 1. In menos 1 es i0. Y i0
vale 0. Entonces parcial IN menos IN es esto de aquí menos esto de aquí. Nos queda 1. Y la clausura de un solo punto es el mismo. A x0. Entonces, aquí nosotros tenemos que las clases de homotopía de f que están en pi1 x a x0, si tomamos una representante de esta clase, nosotros tenemos que es una función de y a x tal que f de 0, 1 está en a y f de 1 no debo poner esos corchetes, nada más lo pongo así, f1 es igual a x0, ¿no? Entonces aquí, bueno, recordemos que para concatenar a caminos, si nosotros tenemos un camino de y a x y otro que va también de y a x, para que los podamos concatenar debemos de tener que f de 1 sea igual a g de 0. Pero en este caso los caminos en 1 siempre valen x0. Entonces pues esto como que no. Esto pues no necesariamente se cumple, porque f de 1 vale x0, pero no nos están diciendo nada sobre f de 0. Entonces, esto de aquí no lo podemos asegurar y por eso no podemos sumar elementos en el pi1x a x0. Y bueno, entonces ya esto es todo por el video. Gracias por ver, si te gustó deja un like y nos vemos hasta la próxima.